A ver, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que muy a menudo se simplifica demasiado en la industria cosmética. No vamos a hablar de la reología como si fuera solo un atributo sensorial. Vamos a abordarla como lo que realmente es, una disciplina industrial clave y sobre todo una herramienta estratégica para competir en el exigente mercado de la dermocosmética en América Latina. Y la idea principal es esta, y es muy clara. Reología no es qué tan linda se siente la cremita. Para los equipos de I+D, para los directores de innovación, es ingeniería del flujo. Es el control al nivel más preciso de cómo se comporta un material bajo estrés. Y ese control, créanme, es la clave para la seguridad del producto, para la estabilidad de la fórmula y, por supuesto, para la eficiencia industrial. ¿Y por qué es tan vital dominar esta ciencia? Bueno, porque las cifras son astronómicas. Se proyecta que el mercado cosmético global va a rozar los 561.000 millones de dólares para 2030. Y dentro de ese universo, el segmento de piel sensible es uno de los de más alto valor y también de mayor exigencia técnica. Aquí, un error reológico no es un temita de sensorialidad, es un riesgo industrial con todas las letras. Para entender cómo gestionar ese riesgo y capturar una parte de este mercado, vamos a analizarlo en 4 dimensiones. Nuestro análisis va a tener 4 partes. Primero, vamos a posicionar la reología como lo que es, una herramienta estratégica. Después nos vamos a meter en la ciencia pura y dura del flujo. Luego, algo clave, cómo navegar el panorama regulatorio y de claims en la región. Y al final, vamos a conectar todos los puntos para ver cómo se traduce en una ventaja competitiva real para el negocio B2B. Ok, empecemos con la primera sección. Aquí es donde cambiamos el chip. La reología no es solo para que la aplicación sea agradable. Es fundamentalmente una herramienta de gestión de riesgos, sobre todo en una categoría de tan alto valor como es la piel sensible. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Formular para piel sensible no es solo elegir ingredientes suavecitos. No, es ingeniería. Se necesita un comportamiento pseudoplástico perfecto. O sea, que la fórmula se vuelva más fluida justo cuando se aplica, para minimizar la fricción. La irritación por aplicar un producto, entonces no es un problema sensorial, es un fallo de ingeniería, un riesgo industrial. Y encima, si la fórmula es inestable, un problema directamente ligado a la reología, puede generar compuestos irritantes. Esto obliga a tener controles de estabilidad extremadamente rigurosos para poder sustentar cualquier claim clínico. Vamos a la ciencia entonces. Si el problema es la irritación mecánica, la solución lógicamente viene de la mecánica de fluidos. Aquí es donde la reología se convierte en la principal herramienta para garantizar la seguridad de un producto. El concepto clave aquí, la estrella de todo esto, es el esfuerzo cortante o shear stress. Piénsenlo así, es la fuerza que se necesita para esparcir el producto. Si ese esfuerzo es muy alto, la fórmula literalmente raspa la piel. En una piel normal, quizás ni se note, pero en una piel sensible, eso puede causar microdaño e enrojecimiento. El objetivo número 1 de la ingeniería reológica en este contexto es minimizar esa fuerza. Y la solución de ingeniería se llama shear thinning. Es lo que también conocemos como comportamiento pseudoplástico. Se diseña una fórmula que es espesa en el envase, que mantiene su estructura, pero que en el instante en que se empieza a aplicar, ¡zas!, su viscosidad cae en picada. Esta propiedad es lo que permite que el producto fluya con suavidad, protegiendo la barrera cutánea al reducir ese esfuerzo cortante. No es magia, es física aplicada. Para lograr este nivel de control, claro, los equipos de I+D no trabajan a ciegas. Usan un arsenal de ensayos súper específicos. Los ensayos de oscilación y los barridos de amplitud nos dejan ver la estructura interna de la fórmula, su esqueleto. Las pruebas de creep predicen cómo se va a deformar en la piel, mientras que la recuperación estructural nos dice qué tan rápido vuelve a su ser. Ojo, estos no son solo controles de calidad, son las herramientas de diseño del ingeniero de formulación. Bueno, pasemos a la tercera dimensión. Porque, vamos, de nada sirve tener una formulación espectacular si no podemos comunicarlo al mercado de forma legal y, sobre todo, sustentada. Y aquí es donde entran los jugadores clave, las agencias regulatorias de América Latina como Anvisa en Brasil, Cofepris en México o ANMAT en Argentina, que ponen la vara muy, muy alta. Esta tabla, miren, es fundamental. Fíjense cómo se conecta la ciencia con el claim. ¿Se puede declarar fácil extensibilidad? Claro, pero hay que mostrar los datos reológicos que lo demuestren. ¿Apto para piel sensible? Sí, pero solo si se tienen estudios clínicos hechos en un panel de personas diagnosticadas como tal. Y, lo más importante, la prohibición total de claims que suenen a medicamento, como cura la irritación o antiinflamatorio. La línea es muy clara y no se puede cruzar. Y para ese famoso claim hipoalergénico, hay un solo camino.
y es el HRIPT. Y no es una pruebita simple. Es un estudio clínico súper riguroso bajo estricta supervisión dermatológica para evaluar el potencial de irritación y de alergia. Cuesta, sí, pero es absolutamente obligatorio si se quiere hacer esa declaración. Entonces, para resumir, el punto es este. Para jugar en las grandes ligas de la dermocosmética, el dossier técnico tiene que ser una fortaleza. Se necesita la evidencia clínica para cada claim de seguridad, como el HRIPT. Se necesitan pruebas in vitro como las de la OSD. Se necesitan estudios de estabilidad acelerada, que son obligatorios para ANMAT y ANVISA. Y, por supuesto, el Challenge Test para garantizar la seguridad microbiológica. El dossier lo es todo. Y esta imagen es un ejemplo perfecto de lo que estamos hablando. Lo que vemos es un test de viabilidad celular. Es una pieza clave en ensayos de seguridad in vitro como el OSD49 para irritación. Básicamente, se evalúa si el producto es tóxico para las células, de un modelo de piel reconstruida en laboratorio. Esto nos muestra que la seguridad se empieza a construir a nivel celular, mucho antes de llegar a la piel de una persona. Perfecto, llegamos a la última parte. Vamos a atar todos los cabos y ver cómo esta ciencia y esta regulación se traducen en una ventaja competitiva real, tangible, en el mercado B2B. La reología no es algo que se queda en el laboratorio, para nada. Tiene un impacto directo y a veces brutal en la planta de producción y en la rentabilidad. Una reología descontrolada hace el mezclado lento y gasta más energía. Complica el bombeo entre tanques, lo que eleva costos. Afecta la velocidad y la precisión de las líneas de llenado, generando desperdicio. Y lo más crítico de todo, es el factor clave para que el escalado industrial sea exitoso. Lo que funciona en un vasito de 1 litro tiene que funcionar exactamente igual en un reactor de 2000 litros. ¿Y todo este control en qué se traduce? Directamente en mitigar riesgos operativos y financieros. Dominar la reología significa menos devoluciones, porque cada lote es idéntico al anterior. Menos quejas, porque la experiencia del producto es premium y predecible. Y fundamentalmente, se evitan esos rechazos de lotes enteros por fallas de estabilidad, que son un dolor de cabeza y un golpe al bolsillo. Es una herramienta de rentabilidad pura y dura. Pero más allá de la eficiencia, está el juego estratégico. Las grandes marcas globales no buscan un simple proveedor, buscan un socio tecnológico. Un socio que pueda entregar innovación y consistencia a prueba de balas. Esa sensorialidad premium, esa aplicación elegante que define un producto de lujo, no es arte. Es ingeniería reológica de alta precisión. Un fabricante B2B que domina esto no compite por precio, compite por valor. Así que el mensaje final es muy claro. El liderazgo en el mercado de la dermocosmética en América Latina se va a construir sobre 3 pilares. 1. Un dominio profundo de la reología como herramienta de ingeniería. 2. Una gestión impecable de los claims basada en evidencia clínica robusta. Y 3. Una navegación experta del complejo mundo regulatorio de la región. Y cerramos con una pregunta. Una pregunta para que se lleven a sus equipos. ¿En su organización, la reología es simplemente un chequeo de calidad al final del proceso? ¿O es un arma competitiva que se diseña desde el día 1 para ganar en el mercado? La respuesta, créanme, va a definir su futuro. Tenemos contenido exclusivo sin filtro para los profesionales que estén en la membresía. Así que les dejamos el enlace para que te des de alta y empieces a recibir de forma inmediata todas las tendencias, todas las novedades exclusivas de la industria.